Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Los que no me conozcáis, yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque quería hablar con mis amigos o con gente que me inspira sobre temas que me gustan. Así que ya está. Como los que habéis visto el programa antes, sabéis que yo para cada temática me pongo disfraz, algo. Para esta, como el otro día con Rosa, no lo tenía muy claro. Entonces, como vamos a hablar un poco de innovación y cosas, salir out of the box, digo, voy a hacer algo creativo. Me he puesto un croma. A ver, no es perfecto, me veis, estoy un poco naranja, la que he liado para hacerlo. Pero bueno, yo estoy orgullosa y espero que nuestro invitado también. Comentaros que nos estáis viendo en directo a través de mi canal de YouTube y página de Facebook. Os pido en YouTube que me suscribáis al canal y en página de Facebook que me deis un like. Nada, simplemente. Dejar cualquier comentario o pregunta que tengáis al final de la entrevista, lo contestaremos. Nada, comentaros que hoy está aquí Fernando Botella. Me hizo, no sabéis, la ilusión cuando le mandé un mensaje por LinkedIn y pensé, digo, seguro que ni se acuerda de mí ni me va a contestar, y rápidamente me contestó, así que es un honor tenerle aquí. Fernando es el socio fundador y CEO de Think and Action, es una consultoría internacional y se especializa en el desarrollo de talento, en transformación de organizaciones. Tienen clientes como Danone, he leído Inditex, Desigual, bueno, un mogollón de gente. Es un coach ejecutivo, es un hombre creativo, innovador. Bueno, yo no voy a ser quiero que los cuente él, así que voy a dar paso a Fernando. A ver si soy... hola, Fernando. Hola, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de bien. estar contigo hoy aquí. Ay, encantado. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu presentación. Ay, gracias. Nada, Fernando, primero quiero preguntarte cómo estás, cómo has vivido estos días de aislamiento, de cambio, de locura. Personalmente, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien, agradecido a nadie de mi familia ni a mí, por lo menos de momento, nos haya afectado este virus canalla, ¿no? que ha estado entre nosotros y que sigue estando. Ocupándome y preocupándome mucho por la gente que son amigos que sí que han tenido la enfermedad. Algunos lo han pasado realmente mal, algunos incluso han tenido obviamente pérdidas familiares que no han podido ni despedirse de ellos. Y bueno, en casa, pues sin salir desde el 9 de marzo, vine de Barcelona de un proyecto que estaba desarrollando allí con una empresa, una compañía, y me vine para acá pensando que el día siguiente me iba para Madrid. El cliente viniendo de Barcelona aquí me dijo que el día siguiente teníamos que cancelarlo porque internamente habían pasado un mensaje de que no podían tener reuniones con proveedores, etcétera. Ya me quedé en Alicante, era un lunes, recuerdo 9 de marzo, y desde entonces aquí estoy. El confinamiento fue el 13 o 14 de marzo, no recuerdo bien, ese fin de semana, y ya se fue cancelando todo. Es verdad que nosotros en Think and Action tenemos la suerte de trabajar vía online ya desde antes incluso de que llegara todo esto, y he seguido trabajando. Hoy he dado 2 conferencias, una la acabo de terminar ahora a las 5:15, y esta mañana he estado con Tony Nadal dando una conferencia para Tecnocasa, para la empresa de inmobiliarias, para 650 personas. Vía Zoom, o sea que no, en realidad no he parado, pero también he tenido tiempo para leer, para tocar el bajo, que es el instrumento que me gusta. Sí, te he visto, te quería preguntar después, qué bien. Luego me preguntas, pero para muchas cosas. Yo sé, eres imparable. Hay muchos seguidores, amigos, que a lo mejor no te conocen. Yo he intentado hacer una breve presentación, pero me gustaría tú que por favor nos cuentes un poco tu trayectoria profesional y cómo has llegado hasta aquí hoy a hablar conmigo. Bueno, yo empecé en los años 80 estudiando biología, yo soy biólogo de formación, me especialicé en sistema nervioso central, tuve la grandísima suerte, porque eso me cambió la vida. Yo soy de un pueblecito de Alicante, entonces, para alguien de un pueblecito como yo, poder, bueno, primero ir a Valencia a estudiar, ir a la universidad, pero después dar el salto del charco, ir a Estados Unidos, estudiar en la universidad del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, hacer mi tesis doctoral, todo eso me cambió la vida. O sea, cualquiera lo puede comprender. Es decir, me cambió la vida. La verdad es que suelo decir además que estudié biología porque me gustaba mucho, sobre todo el cerebro humano, pero también, y el comportamiento humano, pero también porque me gustaba mucho el mundo animal y la fisiología. Yo estudié fisiología animal y dentro de fisiología animal cuando fui a Estados Unidos, me metieron en el departamento de fisiología del consumo. Con lo cual me cambió la vida porque pasé de ser un hombre de bata blanca, de trabajar en ciencia, a ser un hombre de corbata, de la bata a la corbata. Wow. Realmente, sí, porque realmente cuando vine me gustaba el mundo del marketing, que es lo que en España se parecía más
a lo que yo había estudiado, ¿no? Y además en el sector farma, que fue mi primera empresa en la que trabajé, y me fue bien porque el primer producto que lancé me contrató una compañía francesa, se llamaba entonces Sarget, ya desapareció, luego la compró una alemana, y me contrató para lanzar un producto que era de origen de Burdeos, casi como el buen vino, pero que tenía que tener mucho éxito en todo el mundo, tenía una expectativa muy alta. Y la verdad es que conseguí que el producto tuviera mucho éxito. El producto probablemente muchos de los oyentes que tienes lo tendrán en su casa ahora. Es un producto que se llama Betadine. Yo fui el que lanzó el Betadine a nivel mundial. ¡Wow! ¡Wow! A nivel mundial. Entonces hice el lanzamiento del Betadine en el año 80 y tantos, 83. Resultó muy bien. Me quedé en la industria farmacéutica trabajando 26 años. Al poco tiempo de eso fui el director para España y Portugal de la empresa. Después cambié a otra 13 años después, dirigí otra compañía farmacéutica otros 13 años, 26 años en la industria farmacéutica. Wow. Y en el año 2007, movido por mi hobby, que era que yo llevaba muchos años ya, casi 20 de esos 26, siendo profesor en escuelas de negocios, sobre todo en ESADE, en EOI, en Instituto de Empresa. Y eso era mi hobby, me lo pasaba mejor los viernes por la tarde y los sábados por la mañana dando másters, que creo que tú nos hemos conocido tú y yo precisamente en un máster, ¿no? Lo voy a contar, en un máster. Y me lo pasaba también con los alumnos que dije, esto tiene que ser mi carrera, mi vida. Yo ya tenía 45 años, era ya mayor, pero dije, sí, un salto, voy a dar un salto y cambié. Y monté Think and Action, que es la empresa que tengo desde entonces, con la idea de montar un chiringuito, y sigue siéndolo realmente, ¿no? Pero montar un chiringuito para venirme a vivir a Alicante, trabajar con empresas aquí, con pequeños empresarios, acompañarles y seguir siendo un profesor de escuelas de negocio y de universidad. Yo seguía en contacto con universidades en Estados Unidos, soy profesor en la escuela del Instituto Disney, en la Universidad Central de Florida, en Harvard, en diferentes sitios. Y como todo eso me atraía tanto, pues dije, pues me voy a dedicar solo a eso, porque para tener una nómina mensual para poder vivir lo voy a conseguir. Y total, que el primer cliente que me contrató para Think and Action fue la Bayer, para hacer un proyecto en los 5 países de Europa más importantes. Y ostras, dije yo, pues a ver si no va a ser tan chiringuito esto, ¿qué pasa aquí? El segundo fue Repsol y salió el proyecto bien. El tercero fue Laboratorio Ligi, que es uno de los top 10. Y ahí siguió. Luego montamos la escuela de liderazgo del grupo Inditex. Esto nos cambió también. Seguimos trabajando. Lo bueno es que seguimos trabajando con casi todos los clientes de aquella época. O sea, el 80% de los clientes siguen estando con nosotros después de 13 años. Esto es un poco la historia de mi vida. He escrito varios libros, tengo 6 libros y uno que va a salir ahora en mayo. Sí, ahora me preguntas todo lo que quieras. Pero eso es un poco la vida, ¿eh? Eso es un poco a lo que me he dedicado. Pues nada, yo te conocí creo que fue en 2003 cuando fue un taller de innovación, que me acuerdo, es que también me cambió la vida porque descubrí tantas cosas, hablases ahí de creatividad, innovación y hablando de que tenemos que think out of the box, de que creatividad no es ser creativo, es usar pensamientos creativos no para salir de una situación que no tiene que ser nada creativa. En el taller me lo pasé bien. Hoy en día, y sobre todo con lo que está pasando, el otro día hablando con Isra García, hablamos de los miedos, de que la gente tiene que salir un poco de su zona de confort. ¿Qué consejos o qué dirías a esa gente que tiene miedo o no quiere reinventarse? No sé, porque hoy en día creo que vamos a tenernos que reinventarnos o cambiar el chip, ¿no? ¿Qué consejos, qué les dirías o qué le dices tú en los talleres a esas personas? Acabo de dar una conferencia sobre eso hace una hora, precisamente sobre todo lo que le han dado en llamar a la nueva normalidad, ¿no? Pero que en realidad es un término que no se han inventado los políticos ni los sociólogos. Peter Singer en el año 2016 ya hablaba de la nueva normalidad y en mi libro hace 2 años de Bienvenidos a la Revolución 4.0 dediqué un capítulo entero llamado La nueva normalidad. O sea, quiero decirte que es algo que ahora ya me ha dado por llamarle a mí la nuevamente, porque claro, ya no solamente es una cuestión de normalidad, ¿no? Y además porque tampoco es una cuestión solo social o política, ¿no? A pesar del maldito virus que nos ha atacado, ¿no? Mira, yo recomendaciones técnicas daría muchas. O sea, por mi parte de consultor me apetecen dar un montón de recomendaciones técnicas. Luego sí que te cuento alguna. Pero primero creo que habría que dar algún tipo de recomendación más de la forma en que nos enfrentamos a esos miedos, ¿no? Eso es. Para empezar, mira, yo creo que la palabra miedo es peligrosa tratarla mal, porque miedo es algo absolutamente natural en los seres humanos. Es decir, tener miedo es normal. Huir del miedo no es posible, por mucho que nos empeñemos. Y además no es bueno. Porque incluso aunque haya una persona muy valiente, que sería una confusión del término valiente, pero le llamemos así de momento, huir del miedo no sería bueno. Porque mira, yo te lo explico de una forma muy sencilla. Imagínate, yo ahora estoy en Alicante. Imagina que esta noche yo me voy a un determinado barrio peligroso de Alicante. Imagínate, no sé si lo hay, ni sé cómo se llama, pero seguro que lo hay. O en cualquier ciudad de los que nos están escuchando. Si alguien me pone un cuchillo aquí,
Yo no querría que Nuria me dijera, Fernando, no tengas miedo, que me ha dicho un coach que no hay que tener miedo. Pero yo le diría, ¿tú de qué vas, querida amiga? Tú me habías dicho que eras amiga mía y yo te he concedido una entrevista porque me has dicho que eres amiga mía y ahora tú me estás diciendo que no tenga miedo. No me jodas, perdóname. Esto lo comprende todo el mundo. O sea, yo quiero tener miedo en ese momento porque el miedo en ese momento va a reforzar mis instintos básicos. Me va a permitir darle todo lo que me pida para no ponerme en riesgo, o me va a permitir defenderme, o me va a permitir salir corriendo, ¿verdad? Me va a permitir tomar decisiones activas. ¿Bien? Otra cosa diferente es que llamamos miedo a todo y el diccionario de la Real Academia de la Lengua le llama temor a otra cosa. Y temor es si yo ahora te dijera, Nuria, ¿sabes qué? No voy a salir esta tarde, no vaya a ser que me atraquen. Es diferente. Porque, claro, lo que me está es paralizando, impidiendo que yo haga cosas que me apetecen hacer. Entonces, el temor es el miedo tóxico. Es el que está basado fundamentalmente en 3 cosas. Y esas son las 3 cosas que yo recomiendo que hay que quitar. Son 3 impulsores desgraciados, en sentido negativo de la palabra, del miedo tóxico, del temor. No del miedo bueno, no del que es biológico, del que es absolutamente emocional y necesario. ¿Cuáles son? 1, la previsión negativa del futuro. Cuando alguien hace una previsión negativa del futuro, ¿qué hace? Empieza a pensar en cosas que todavía no han sucedido, pero ¿cómo las ve además? Negras, como el hollín. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a preocuparse antes de que pasen. Y entonces, como empieza a preocuparse antes de que pasen, pues deja de hacerlas. Y se queda paralizado. Ni innovación, ni creatividad, ni reinvención, ni todas esas palabras que me acabas de decir antes. Te las acabas de cargar. Solo por una previsión negativa del futuro. Es el primer provocador del miedo tóxico. Si quieres te cuento una anécdota que es muy graciosa de Borges, del poeta Borges, no sé si la conocerás. Él vivía en Suiza durante muchos años, en Ginebra, y era muy amigo del prelado de la catedral, que Borges era un auténtico agnóstico, ateo absoluto, pero era muy amigo del prelado, jugaba todos los días al dominó con él. Vivían además uno al lado de otro, vivían al lado, cerquita, ahí en el centro, al lado de la plaza del ayuntamiento. Y jugaban al dominó y tal, se lo pasaban muy bien y siempre discutían sobre Dios, la iglesia, las confesiones, todo esto, discutían mucho. Bueno, cuando Borges estaba muriendo con 86 años, llamó al prelado y le dijo, padre, quiero que me confiese. Y le dijo, hombre, al final he ganado yo la última batalla, la última discusión, quieres confesarte realmente porque ahora has recuperado tu fe, ¿no? Y, no, yo sigo siendo igual de ateo, igual de agnóstico, que vas a ganar, no. Quiero confesarme porque no he sido feliz y quiero confesarme para que usted, que es el único amigo, de verdad amigo que tengo aquí, le diga al mundo por qué no he sido feliz. Y le dijo, mire, tome nota y cuénteselo a todo el mundo. Dígale a todo el mundo que Borges, José Luis Borges, no ha sido feliz por una razón. Porque se ha pasado toda la vida preocupándose por lo que no le ha ocurrido. Y claro, el miedo, si yo con 45 años que te he contado que dejé la industria farmacéutica, teniendo un montón de prebendas, teniendo un salario que no te cuento porque es un insulto, etcétera, etcétera, es decir, lo bien que yo estaba, pero el atreverse, que es así como se llamó uno de mis libros, nacido de ahí, el atreverse tiene que ver fundamentalmente con ser capaz de no poner previsiones negativas en la mente del futuro, porque si no haces, te quedas paralizado. No es no tener miedo, que es diferente. La segunda cosa que te engancha en el miedo y que hay que quitar es el quedarnos atrapados por el pasado. Es que a mi tío que se fue de la empresa le pasó esto, es que mi madre saber lo que me contó, es que mi vecina, es que el que trabaja conmigo saber lo que le pasó a Fernando como para hacerlo yo también. Es que, entonces, te has quedado enganchado a una evocación del pasado y al quedarte enganchado a una evocación del pasado no encuentras nuevas alternativas, nuevas vías donde moverte. Y ese también es muy importante saber desactivarlo. Sí. O sea, que en el fondo, si tú eres capaz de vivir sin nostalgia del pasado y sin una previsión de miedo tóxico, de negatividad hacia el futuro, ya te has quitado muchísimo. ¡Wow! Y luego hay una tercera que está ahí rondando un poco, puteando a las dos, esta, ¿sabes? Que es maléfica y que es una cuestión de la mente. Se llama el estado de rumiación. Y es que las ideas que a la mente no le gustan se quedan más enganchadas, las cabronas, y se quedan dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Entonces, ¿por qué? Claro, pero es como, yo para que todo el público lo entienda fácilmente, la metáfora que yo suelo contar es la del tío vivo. ¿Qué les pasa a los caballitos en un tío vivo? Pues que van dando vueltas y ¿sabes lo que les ocurre a ellos? Que se creen que se mueven. Pobres desgraciados. Solo giran, que no es lo mismo. Moverse es otra cosa. Es saber desprenderse del palo que te tiene agarrado y que solamente te hace pasar todas las veces por el mismo sitio. Entonces, claro, si estas 3 cosas sabemos realmente gestionarlas mentalmente, entrenamos la mente para eso, pues es un poquito más fácil. Yo no digo que sea fácil, tengo mucho respeto al tema,
Pero es un poquito más fácil reinventarse, innovar, mantenerse en estado de innovación infinita, estas cosas que contamos los que nos dedicamos a esto, y que tú también conoces a algunos amiguetes y a algunos compis, ¿no? De los que nos dedicamos a esto. Es decir, pasar de verdad a la acción y que no se quede solo en palabras, pasa, entre otras cosas, por superar esto que te he dicho. Y luego viene la parte técnica, que hay que saber de creatividad, de pensamiento disruptivo, de estrategias de visual thinking, de todo lo que tiene que ver con creatividad y estrategias. Pero claro, si todo esto no lo tienes resuelto, da igual que hagas muchos másteres. Exacto. Pues nada, y también otra de mis preguntas es, ahora estamos muy concienciados de que debemos ejercitar el cuerpo. Es decir, ahora en el aislamiento, yo he engordado, tengo que ejercitar. Y nadie habla de ejercitar el cerebro. Es decir, sí, muy bueno, yo puedo ejercitar todos mis músculos, pero el cerebro yo creo que no lo ejercitamos. Yo creo que es una cosa muy, muy importante. Mi pregunta es, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Te voy a enseñar una cosa, ahora que no nos oye nadie, ¿vale? Te voy a enseñar una cosa. Como estamos tú y yo solitos aquí, te voy a enseñar una cosita, ¿vale? No nos ve nadie. Que va a estar en la calle el día 26 de mayo. 26 de mayo. Apúntate esta fecha, ¿vale? Pero no lo va a ver. Y ahora vas a ver el título y te contesto con el título a la pregunta, ¿vale? Vale. Mira cómo le he llamado yo si hablamos de entrenar. Claro que sí. ¿Cómo entrenar? Me ha hecho el prólogo Alex Rovira. ¡Ay, Alex! Bueno. Sí, y cómo entrenar la mente. Y pone ahí, y aprender de forma exponencial, ¿lo ves, verdad? Sí. Es muy curioso porque es un libro que es tan disruptivo también en sí mismo que si le das la vuelta, así no vale, tienes que hacerlo así. ¡Qué bueno! Esto no es un libro. Esto no es un libro y pone abajo, ¿es un gimnasio? ¿Es un gimnasio? Sí, gimnasio. Es un gimnasio, esto no es un libro, es un gimnasio. ¿Es un gimnasio para qué? Ahora. Es un gimnasio para hacer lo que tú estabas diciendo, para entrenar la mente. Es un gimnasio para entrenar la mente. Porque, efectivamente, el problema del ser humano es que yo sí que soy partidario de que hay que entrenar el cuerpo y que el cuerpo hay que cuidarlo y que hay que alimentarlo bien y hay que hacer ejercicio y todas estas cosas. Obviamente no soy un experto en eso, pero es obvio que sí, ¿eh? Sí. Pero el problema es que se nos olvida entrenar un músculo que es tan fundamental, tan fundamental, que es el que maneja el resto de músculos. Eso no quiere decir que no hayan células nerviosas en el corazón, en el intestino, etcétera, que se sabe que sí, que son muy poderosas, muy, muy poderosas. Hay un cerebro, se llama el sexto cerebro, pero en realidad es un cerebro para mí muy importante que está en las células que tienen que ver con el primer tramo del intestino. Y ahí abundan más células neuronales en ese tramo que células epiteliales, por ejemplo, ¿no? Quiero decirte que es muy importante entender que el cerebro no está solo aquí dentro. Está aquí, está en el intestino, está en el hígado, está en muchos órganos, ¿vale? Pero el cerebro en su conjunto, como entendemos como sistema nervioso, hay que aprender a entrenarlo porque es el que nos lleva, es el que nos dirige, es el que hace que tú seas tú y yo sea yo. Más allá de la genética, que obviamente es la que nos ha producido que tú tengas ese pedazo de pelazo que tienes y yo esté así como estoy, así de calvo como estoy. Pero bueno, eso detrás está la mente que tiene que gestionar todo esto. Sí, no, yo lo digo y te pregunto porque estoy viviendo ahora con mi madre que tiene Alzheimer y estoy viviendo eso, claro. Que estamos todos los días con ejercicios mentales y vemos, es una pena, como si no lo ejercitas todos los días, es músculo, se pierde y no hay vuelta atrás. Entonces, totalmente. Me alegro y el libro, pues nada, ahora, bueno, después al final del vídeo pondré todos los enlaces para que el 26, ¿no? El 26 de mayo. El 26 de mayo estará ya en las librerías. Vayamos todos a comprar ese libro. Mi segunda pregunta es que imagínate que ya hemos entrenado, nosotros hemos perdido los miedos, estamos perfectos, pero trabajamos en una empresa o tenemos un superior, un jefe que no ha salido, no ha innovado, no ha cambiado el chip. ¿Cómo hacemos para convencer a estas personas de salir o cómo presentar una idea a lo mejor innovadora que la van a paralizar? Es algo que me ocurre mucho. Sí. La pregunta es muy sabia, Nuria. Pero tengo una mala noticia. Tiene una mala respuesta, como imagino que tú ya imaginabas y muchos de los oyentes de tu programa. Tiene una mala respuesta. Voy a intentar explicar por qué creo que tiene una mala respuesta. La experiencia me ha dicho, y el hacer esto que tú me estás preguntando durante tantos años, porque yo soy un business trainer, es decir, yo entreno a la gente en los negocios. Por eso te pregunto. Esto es mi trabajo lo que me acabas de preguntar, ¿no? Entonces requiere de tanto tiempo. Mira, yo te voy a recomendar las cosas que son básicas a ti y a los oyentes de tu programa diciéndose una cosa. No hay una receta ni única ni mágica y lamentablemente no tengo una respuesta veraz totalmente a la pregunta que me has hecho. Porque creo que de ser sincero, es honesto decirlo así.
¿Bien? ¿Por qué? Porque no hemos podido cambiar a nuestros padres, no hemos podido cambiar a nuestros jefes, no podemos cambiar ni siquiera a nuestros hijos, no tiene que ver con categorías ni con jerarquías, tiene que ver con el concepto de hábito, que es un comportamiento repetido en el tiempo en el que el cerebro humano se siente muy cómodo, se siente agarrado a él y del que es difícil salir. Entonces es mejor tenerlo claro de entrada. Vale. Pero ¿qué cosas son las cosas que suelen ayudar? Las que suelen ayudar. Mira, depende de la personalidad con la que te tengas que enfrentar, ¿eh? Si la personalidad lo permite, mi recomendación siempre es que seas una persona incómoda. Y explicaré el concepto. Mi personalidad, por ejemplo, que lo permite, la gente que trabaja conmigo me genera un montón de incomodidades muchos días. Pero a mí me hace feliz, incluso aunque tenga un mal rollo en ese momento y me salga la peor parte mía, ¿eh? Incluso aunque no sea capaz de soportar el feedback que me están dando, aunque me tenga que morder las uñas de los pies, ¿me explico lo que te digo? Sí, sí, Pero al final del todo, and the end of the day, cuando ya todo ha pasado, les doy las gracias y les doy besitos y abrazos. Y a veces es muy al final, pero al final. Y el motivo es porque, ¿sabes lo que pasa? La incomodidad hay que entenderla como la entendía este señor que ha fallecido hace unos días, ¿no? Hace unos meses, pero días todavía, ¿no? Jack Welch, el que era el presidente de General Electric. Él decía, cuando dos personas en una habitación pensamos lo mismo, uno de los dos sobra. Y además le añadía a la persona normalmente en el mundo del trabajo, y como yo soy el presidente de esta empresa, ya sabes quién. Con lo cual, la gente inteligente se rodea de gente que le genera incomodidades porque crece. Les genera... Además, él añadía otra cosa muy chula que decía, me gusta la gente que venga a mi despacho y cada vez que me diga algo se juegue su puesto. Claro, porque esa es la gente inteligente, la que vive con una mente de aprendiz continuo. Pero no siempre tenemos a jefes así. Con lo cual, no siempre podemos utilizar esta técnica, que es la primera que te he contado, de generar incomodidad. Hay un modelo de coaching o de entrenamiento, no de coaching en el sentido estricto de la palabra, de mentoring, llámale como quieras, de mentorización, que llamamos mentoring reverse, que es de abajo arriba. Por cierto, paréntesis, los líderes de este nuevo siglo van a tener que aprender a trabajar bottom-up, es decir, de abajo arriba, porque si no, no van a poder liderar. Con lo cual, que vayan aprendiendo. Pero también hay una cosa fundamental, cuando alguien aprende a hacer bottom-up, es decir, de abajo arriba, el reverse de la metodología que utilices de coaching, de entrenar a tus jefes, como va a depender tanto de la personalidad del jefe, es mejor que aprendan a entrenar con preguntas. La inteligencia del colaborador para cambiar al jefe, diciéndote de antemano, como te he dicho, que no hay una solución única ni que seguro te lo voy a garantizar que se produzca, es que hable más con preguntas que con soluciones. Cuando yo tengo una solución y la convierto en pregunta, al convertirla en una pregunta que sea poderosa, el otro es posible que esté dándome la solución que yo necesitaba. Con lo cual lo estoy cambiando con la buena pregunta. Son más poderosas, y lo han dicho los grandes sabios de la historia de la humanidad, las preguntas que realmente las afirmaciones. Entonces se trata de aprender a preguntar. Y la tercera cosa, tú lo has dicho, ¿cómo comunicar? Pues sí, el secreto está en el modo de hacer la historia, el storytelling que hay detrás. Cuando alguien es un buen colaborador, está realmente generando un buen engagement en su proyecto, lleva la camiseta, por decirlo vulgarmente, del proyecto, le encanta la marca, etcétera, normalmente si estás así, lo normal es que tú tengas historias que contar a tus jefes para que tus jefes te den confianza y reduzcan el nivel de control. Otra de las cosas importantes en el nuevo liderazgo, y es que va a tener que aumentar la confianza y reducir el control, porque ambas cosas son inversamente proporcionales. Esto los que sois mamás lo sabéis y papás. Sí. ¿Por qué? Por una razón, mira. Cuando yo a mi hijo le aumento el control, ¿por qué es? Sobre algo, porque no tengo toda la confianza. Cuando tengo toda la confianza, ¿qué le disminuyo? El control. Son inversamente proporcionales. Los jefes que aprenden a aumentar la confianza, a disminuir el control, dan más capacidad de delegación para que sus colaboradores crezcan. Y entonces crecen ellos también, claro. Ay, qué bien. Ay, bueno, Fernanda, a ver, lo intentaré. Te iba a preguntar ahora por tu libro, pero un poco te iba a decir si nos das un sneak peek de algo que como una previa, pero ya no nos has enseñado el libro. Te puedo contar algo del libro, muy rapidito, ¿eh? Sí, te puedo contar algo del libro, muy rapidito. Mira, el libro se llama Cómo entrenar la mente y tiene que ver mucho con ser un gimnasio para el cerebro, ¿no? Para la mente. Más que para el cerebro, que es el órgano, es para el resultado producto de ese órgano, que es la mente, ¿no? Y con una intención, y es que la mente crea cerebro. No como siempre se pensó el que el cerebro crea mente, sino la mente, dependiendo de los pensamientos que tenemos y de la forma de manejar los pensamientos, así creamos cerebro. Esto tiene mucho que ver con algo que siempre se dijo ya desde hace mucho tiempo, que es la neuroplasticidad neuronal, la neurogénesis, la producción de neuronas, etc. Entonces, hay algo que yo he querido conseguir con el libro y que es el sentido final del libro, ¿no?
El libro luego tiene una estructura donde enseño a los entrenadores de mente, donde enseño cómo entrenar las preguntas. Por ejemplo, hay un capítulo entrenar las preguntas, otro entrenar el feedback, otro entrenar el pensamiento disruptivo. O sea, enseño a entrenar diferentes áreas de lo que es la cotidianidad de una empresa y de un equipo de trabajo y de un líder, ¿no? Pero tiene al final un sentido, humanista además. Y el sentido final que tiene es el cuestionamiento del status quo de las cosas. Es el vivir, y lo pone en el subtítulo que no lo hemos dicho, aprendiendo de forma exponencial. Es algo que yo lo digo así, pero que creo que es el objetivo final. Lo pongo en la primera página y, sin embargo, es el final del libro. Es lo que viene a decir. Yo digo de mí, la magnitud de mi ignorancia es infinitamente exponencial. Y eso es lo que quiero que la gente comprenda, que tenemos que estar en continuo estado de entrenamiento porque somos ignorantes. Es que somos absolutos ignorantes. O sea, cuando la gente se cree que sabe algo, deja de aprender. El factor de fracaso más potente que hay es el éxito. Es verdad, es verdad. Es el éxito el que más te va a llevar a fracasar. Por lo tanto, qué bueno disfrutar el éxito. Yo no digo que no, disfrutarlo un ratito y tal, y seguir para adelante. Seguir siendo un aprendiz siempre. Claro. A mí muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu profesión? Y digo, becario. Y es verdad. Y es verdad, es verdad. Sí, 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 me encanta, me encanta. Bueno, quería hablar de eso del bajo, de la música, yo creo que también para ayudarnos en nuestra vida, en el trabajo, tener un hobby, algo que te llene, aunque sea artístico, sea musical. Yo el baile, yo bailo ballet y para mí eso es como mi expresión, y ahora el redactar. Para ti sé que es la música. Cuéntanos un poco de ese hobby y también la importancia de tener algo así en nuestras vidas. Sí, para mí ha sido toda la vida muy importante la música. Desde siempre. Yo tengo 2 hijas. Las 2 han terminado el grado profesional, aunque luego se han dedicado a otras cosas. Una terminó el grado profesional de piano y la otra el de cello. Y el motivo que yo de alguna forma les inculqué el tema de la música y tal es porque, bueno, luego ya tenían que elegir, O sea, no es una cosa de inculcar en el sentido de obligar, sino de inculcar en el sentido de educar. Bueno, pues porque la música creo que es relevante en la vida para pensar de una forma diferente y relacionarte con los demás, ¿no? Pero es una creencia, de la que puedo estar en parte equivocado y lo asumo, Pero así lo he vivido yo y así me ha gustado trasladárselo a mis hijos. Empiezo por aquí para hablarte de por qué yo llegué a la música. Yo empecé a estudiar música cuando estaba empezando en el instituto. Estudié primero todo lo que tiene que ver con teoría musical, solfeo, etcétera, y después saxofón, y estudié saxofón hasta tal punto que en mi época de joven en España hacíamos el servicio militar obligatorio, sí. Y yo en vez de hacerlo con un fusil que se llamaba Encedme, yo lo hice con el saxo, es decir, yo toqué ahí. Sí. Luego además estaba liberado de cantidad de cosas porque tocaba en la banda de música del ejército donde estaba, teníamos allí un grupito de jazz además también, entonces tenía pase pernocta, me podía ir a casa a dormir, bueno. Pero es que además me sirvió, yo vengo de una familia muy humilde, o sea, no pobre, pero muy humilde. Me sirvió para pagarme parte de mis estudios. Mi padre también me ayudó, pero parte de mis estudios, de todos estos estudios que te he dicho en Valencia por y tal, gracias a que yo tocaba el saxo, me podía pagar, en diferentes entornos me podía pagar, ¿no? Luego, el saxo tenía una característica y es que necesita una cosa que se llama embocadura, es decir, es una boquilla que hay que hacer una presión y tal. Cuando me fui primero a vivir a Estados Unidos, luego en Madrid, etcétera, perdí la embocadura del saxo, entonces ya no me sentía cómodo tocando. Lo sigo teniendo en casa, pero ya cada vez que tocaba yo no sacaba el sonido que yo me gustaba de mí, ¿no? Y empecé a tocar la guitarra. Y estuve muchos años tocando la guitarra. Las tengo aquí detrás de esta pantalla en la que me estás viendo. Tengo la guitarra, el bajo, tengo todo aquí, Y bien, me lo pasaba bien y tal, pero no llegaba a ser mi instrumento. No me digas por qué no me llegaba a ser mi instrumento. Yo siempre tenía aquí en la cabeza, yo quiero tocar un bajo, yo quiero tocar un bajo, bueno. Yo quiero tocar un bajo, yo quiero tocar un bajo. Y mira, ahora que voy a cumplir 58 años, este mayo, en enero de este año me regalaron por primera vez mi primer bajo. Y he empezado a tocar en enero y he avanzado muchísimo, porque toco un montón de cosas. No hay nada como cuando coges tu elemento, lo que sabes que es tuyo. Entonces, me ha venido de maravilla el confinamiento también, tengo que decirlo. Claro. Pero he estudiado, estoy estudiando armonía, estoy recuperando mis conceptos de armonía, con libros de música, me pongo todas las... Ahora cuando termine contigo me voy a poner al menos 40 minutos o 45 minutos, repaso, voy haciéndome porque me lo recomendaron además una especie como, ¿cómo te diría yo? ¿Cómo se dice? Que lo dicen los músicos de verdad. Pues no, una especie como de mi álbum de temas que sé tocar, ¿no? No sé cómo... Sí. Mi repertorio. Mi repertorio, sí. Mi repertorio. Entonces, el repertorio lo ensayo todos los días, incluso aunque ya me crea que no sé, las vuelvo a tocar, hago modificaciones, estudio las clases que preparo para cada sábado, que ahora estoy estudiando con mi profesor
con mi profesor vía Skype, vía online. Bueno, lo he descubierto hace años, lo he empezado a hacer hace poco, pero el salto es grande cuando alguien está realmente en su hobby. Y de aquí te contesto, cuando de verdad encuentras el hobby tuyo, yo creo que tiene varias cosas. Las lógicas, que son la distracción, cargar las pilas, energía, todo eso es lo normal. Pero además te hace otra cosa, por lo menos a mí, y es que hace que tu mente se pare. Sí, sí. Y eso es fantástico. ¿Que hay gente que lo hace con el yoga o con la meditación? Estupendo. Es buenísimo hacer meditación, Sí, sí. aunque sea meditación cotidiana, de respiración, etcétera, etcétera. Y hay otra gente que lo hace estando media hora con un instrumento, o que es igual de válido que tumbas en una esterilla a hacer ciertas flexiones. Probablemente cada uno cumple cosas diferentes, en eso soy bastante consciente que es así, pero ambos me ayudan, o ambos ayudan a tener la mente más abierta, despejada, relajada, tranquila, lo que sea, ¿no? Yo he llegado a tener un dolor de cabeza por cualquier motivo, o sentirme un día agotado, mal. A veces tengo migrañas también, ese tipo de cosas. Pero coges el instrumento, te sientas un rato, te pones a tocar y no sabes por qué extraña razón, ni te acuerdas, se te olvida. Entonces yo creo que eso es lo que aporta el vivir con un hobby, ¿no? Sí, 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 me encanta. Bueno, a ver, tenemos algunos comentarios. A ver, Loles Moreno, preocuparse por lo que no ocurre. ¿Cómo se puede controlar cuando la mente va por delante planteándote la vida? Un poco claro, lo que has comentado antes. Sí. Es muy importante la pregunta que hace, no sé quién es. ¿Me ha dicho Loles, el nombre? Loles Moreno. Loles, es muy importante la pregunta que nos haces. Mira, yo hago una recomendación para entender esto bien y voy a intentar hacerlo desde dos perspectivas. Cuando la mente se preocupa por lo que no puede cambiar, está tirando toda la energía a la basura. Es decir, si hay algo que tú de verdad no puedes cambiar, lo único que te queda es aceptar. Porque no lo puedes cambiar, por mucho interés que tengas en cambiarlo. Es uno de los elementos fundamentales que hacen infeliz al ser humano. El querer cambiar lo que no se puede cambiar. O sea, si no se puede cambiar, tienes que tomar otra decisión, pero no se puede cambiar. Yo no te he dicho que te resignes. Porque quien se resigna se abate, se viene abajo, provoca abatimiento, provoca inacción. Pero el que acepta se hace una pregunta: ¿qué sí puedo hacer sabiendo que esto pasa? Y entonces las cosas son diferentes. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que alguien de nosotros nos dicen que tenemos una diabetes de tipo 2, que es una diabetes adquirida con la edad. ¿Vale? ¿Yo voy a ser feliz? No. ¿Yo te he dicho que esté feliz? No. Si me tocara a mí eso, que no lo soy, gracias a Dios, pero o no lo sé. Pero imagínate, ¿feliz sería? No. ¿Voy a estar contento con mi diabetes? No. ¿Voy a estar alegre? No. Pero, ¿qué hago entonces? ¿Decir qué sí puedo hacer con la diabetes o me hundo? Tengo que aceptarla porque no lo puedo cambiar. Podría haber hecho cosas en el pasado, pero ahora como estoy. Por lo tanto, la aceptación es fundamental. Es superior a la resignación. Y me pone en marcha, me activa. Así que es muy importante aprender a no preocuparse por las cosas que no puedo cambiar. Yo sé que ella está preguntando por las cosas que no te ocurren, pero voy a llegar ahí. No me estoy yendo de la pregunta que me ha hecho Loles. Lo primero, para no preocuparte por cosas que no te van a ocurrir, es saber que tú no tienes todo bajo control, que la vida es incierta, que como es absolutamente incierta y no tienes todo bajo control, y como no lo vas a poder controlar porque no ha pasado todavía y no sabemos si esta noche vamos a estar vivos o no, pues entonces, ¿para qué gastar energía en aquello que no puedes cambiar todavía? Cuando llegue el momento, si lo puedes cambiar, la cambias. Por cierto, eso me lleva a una segunda cosa. En todo aquello que puedas cambiar, gasta toda la energía posible, no me seas vaga. Es decir, haz lo que tienes que hacer, porque hay muchas que sí, hay cosas que están en tu zona de influencia, sí que las puedes cambiar. Ya, pero es que son de futuro. Vale, pues si yo en el futuro no quiero tener diabetes, no quiero pesar 200 kilos, es una exageración, pero ya sabes lo que quiero decir, pues tendré que cuidar mi alimentación del presente, ¿estamos de acuerdo? Y mis ejercicios gimnásticos y muchas más cosas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué cosas sí puedo hacer en el presente? Porque sí dependen de mí. Y eso cambia preocupación por ocupación. Preocupación por ocupación. Cuando me ocupo, ya no me preocupo. Por lo tanto, es fantástico ocuparme, porque no me preocupo. Pero eso sí, ¿de qué me ocupo? De lo que me debo de ocupar, no de las fantasías animadas de ayer y de hoy que no me van a poder llevar a ningún sitio. Entonces, ¿el secreto en qué está? El secreto está en ocuparte de las cosas que dependen de ti. Desde la aceptación máxima de que lo que no depende de ti, o porque vive en el futuro o porque vive en el presente, tú no lo vas a poder cambiar. Yo me puedo ahora preocupar de verdad de si voy a tener el virus o no lo voy a tener, si es que no he sido ya positivo y ni lo sé. Yo me voy a preocupar de eso, pero ¿por qué me voy a preocupar de eso? ¿Cómo me puedo preocupar? Si me preocupo de eso, no salgo de mi casa. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar de algo que no ha ocurrido? Ahora, cuando ocurra, me voy a ocupar. Si ocurre, me tendré que ocupar.
Pero si mientras que estoy preocupado, ¿qué hace? ¿Qué me hace esa preocupación? ¿Qué me aporta? ¿Qué nos aporta? Pues nada, Luego Lourdes, es comprender muy bien que no está bajo tu control, por lo tanto no gastes energía en eso. Ya está. Más preguntas. A ver, Bea Baró pone, me gusta mucho cómo expresas, Fernando, a los conceptos que explicas creo que dan en el clavo. Pues muchas gracias, Bea. A ver, Antonio Pendas, ese es mi padre, que es mi fan número 1. Brillante bueno. caballero, me identifico con varias de las situaciones que nos has explicado. Interesantísimo. Muchas gracias a tu padre. Mercedes, me ha encantado lo que has comentado sobre el empresario al que le sobraba el que pensara igual, porque él lo comparto. Claro, lo de Jack Welch, ¿no? El que Eso, dos personas sí, en la sala piensan lo mismo, sobra uno de los dos, es cierto. Eso, sí. Y pregúntate, ¿cómo educar a un jefe para que lo vea como una aportación y no como un desacuerdo con lo que contrairle? Sí, es muy interesante. ¿Cómo se llama la persona que ha hecho esta pregunta? Mercedes. Es muy interesante la pregunta por una razón. Es una pregunta en segunda derivada de lo que tú misma me habías preguntado, Nuria, ¿no? Sí. Pero voy a ampliar un poquito más, además de lo que he dicho, por no repetirlo, ¿vale? Mirad, una buena conversación, vamos a poner entre dos personas, que es el número mínimo, aunque el número mínimo de verdad es la conversación que tenemos cada uno con nosotros mismos. Que tela marinera, pedazo de conversaciones de mierda que tenemos a veces nosotros con nosotros mismos. Fíjate qué interesante es comprender a hablar uno con uno mismo, porque depende con el diálogo que nosotros nos hablemos, así hablamos con los demás. Dicho esto, vamos a coger la unidad mínima de conversación conocida, que es la de dos personas. En una conversación entre dos, lo importante es no querer tener razón. Es decir, ¿yo qué le recomendaría a Mercedes? No entres en discusión, entra en lo que ella ha dicho, en aportación. Y ahora hablaré de la otra parte, que sé que me está preguntando. Entra en aportación, porque cuando alguien quiere tener razón, en lugar de escuchar o argumentar adecuadamente, lo que hace es defender la postura. Y al defender la postura cree que escucha, pero no escucha. Lo que hace es escucharse a sí misma para defender la postura. Parece lo mismo, ahora lo explicaré con un ejemplo, pero no lo es. Por lo tanto, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Porque hay un montón de gente que deja de ser feliz por culpa de querer tener todo el puñetero día la razón. Esto tiene mucho que ver con lo que pregunta Mercedes por algo básico, fundamental. Cuando me dirijo a alguien creyendo que tengo la razón, se la cuento sin tenerla, dando espacios para que la otra persona aporte. Mira, los que tenéis pareja, si tenéis pareja, podéis hacer una prueba esta noche mismo. Escucharles esta noche como si tuvieran el 100% de la razón, aunque no la tengan. No quiero decir que se la deis. Digo solo que le escuchéis como si tuvieran el 100% de la razón. Luego le ponéis vuestra razón. Pero mientras que le estáis escuchando, haciéndoles una buena pregunta primero, escucharles como si tuvieran el 100% de la razón. Porque después, cuando pongáis vuestra razón, os van a escuchar de una forma aportativa y no de una forma defensiva, que es lo que me está preguntando Mercedes. Porque el problema es que los que hablamos también hablamos pensando en que los demás no tienen razón. Cuando yo escucho a una persona que no pienso como él, en cualquier área de la vida, pero le escucho como si tuviera el 100% de la razón, en lugar de quitársela yo con la mente y quitársela con mis palabras, con ya saber creer lo que me va a decir, entonces, ¿qué me ocurre? Lo que me ocurre es lo contrario, lo que me ocurre es que me reciben mejor también todo lo que yo tengo que proponerles. Pero como yo creo que ya tengo razón, entonces el otro es el cabezón. El que no tiene razón. Probadlo esta noche con vuestras parejas. Veréis que bien lo vais a pasar. Esta noche va a haber fiesta. Va a haber fiesta. Ay, Fernando, pues nada, muchísimas gracias. Dejaré, bueno, sé que ahora te veo a topes, estás con talleres, con formaciones. Dejaré toda tu información de tus redes para pues, si alguien está interesado a lo mejor en alguna formación, algún curso, os podéis poner en contacto con Fernando y le aseguro que os dará, ¿no? La información que necesitéis. A ver, dice yo, Mercedes, última cosa, yo he dejado de discutir si noto resistencia, automáticamente desisto. Así que claro, pero Mercedes, una cosa. Yo no te he dicho que dejes de discutir, lo que te he dicho es que discutas de una forma diferente. La forma diferente de discutir es empezando a discutir con una buena pregunta, dejando que el otro cuente, una pregunta que llamamos de influencia, eso un día te lo enseño, otro día te lo enseño, que el otro conteste, y cuando el otro conteste y el otro cuenta las cosas, al contarlas el otro, no le quitamos la razón mentalmente, le escuchamos como si tuviera razón y después le contamos nuestros argumentos. Esa discusión te aseguro que es diferente, Mercedes.
Pues nada, me está diciendo que hay que repetir, que buenos consejos, que bueno, ha sido un hit total. Fernando, no te quiero robar más tiempo. Gracias. Te agradezco muchísimo, muchísimo de verdad estar aquí, a hablar con nosotros y nada, te deseo mucho éxito. El 26 de mayo iremos todos a comprar ese libro y empezar a entrenar nuestras mentes y nada, empezar esta nueva aventura que va a ser un nuevo mundo y a ver qué podemos hacer y aportar. A por ello, ¿eh? Hay que ser valientes, que es no tener miedo. Eso es. Sino saber conquistarlo. A mí estos días me gusta terminar, si me permites, Nuria, con una recomendación que creo que viene al pelo, a este que no tengo yo, pero que viene al pelo, ¿no? Mira, tener miedo es normal, pero que el miedo nos tenga a nosotros no. No es lo mismo. Tener miedo es normal, pero que él no nos tenga a nosotros. Y para eso, el bálsamo más importante es la esperanza, que es la fe. La fe en el futuro. No hablo de la fe en términos religiosos, sino, bueno, cada uno tendrá la fe que tenga, pero quiero decir en términos de futuro. Porque el que pierde la fe en el futuro pierde la fuerza en el presente. Y no podemos permitirnos perder la fuerza en el presente por perder la esperanza. Decía Aristóteles que la esperanza es el sueño de las personas despiertas. Y ahora tenemos que estar despiertos. Así que mucho ánimo a todos. Fernando, es que te aplaudo. Muchas gracias. Ya no sé cómo agradecerte más. Un beso, cuídate mucho y nos veremos, seguro que coincidiremos en algún taller. Por ahí nos veremos. Un besito. Gracias a todos por estar. Un placer. Adiós. Adiós.